Nancy Sánchez Falcón, la dueña del apartamento donde Carlos mata a los dos policías franceses. Se va de Francia, ella era novia de un señor que tenía otro nombre y dijo que le habían engañado porque después se descubrió que tenía dos pasaportes y que ella nunca supo que era Carlos. Pero los archivos del Stasi la describen. Nancy Sánchez Falcón nunca más volvió a Francia, vive en Venezuela, alias Sheila o Eva o Evita, porque en cada misión tenía un nombre distinto. Ex de Carlos, su nombre aparece en el expediente de ese atentado que les dije, pero que visitaba a Carlos en Budapest, en Berlín, proveniente de Praga, que era la persona que hacía los contactos en Venezuela a través de un diplomático iraquí, mientras Carlos estaba en Irak. Estaba ligada a los servicios de inteligencia cubanos y era considerada por los cubanos una combatiente segura y eficaz. Realizó varias estadías en Budapest para encontrarse con Ramírez Sánchez bajo la falsa identidad francesa de Adolphine Barbieux. Aparece reseñado un viaje proveniente de La Habana en el 1981. Y le señalan, los archivos de la Stasi señalan su rol de sostén del Grupo de América Latina y precisan que Carlos le había confiado la misión de tener los contactos con los servicios cubanos. María Teresa Lara Santamaría, igual que Sánchez Falcón, aparece porque reinicia sus actividades una vez que se vuelven de Venezuela, pero con otras identidades, también con pasaporte falso francés a nombre de André Jarre. Y hacían los contactos con América Latina. Hay un ciudadano francés que vivía en Venezuela que hacía contactos con América Latina, André Delmont. Existe uno de los fundadores del Partido Comunista que ya falleció en Venezuela, de nombre Alfredo Maneiro González, que tenía también otros pasaportes con otras identidades y era el gerente de los asuntos del Grupo Cuba. Estuvo varias estadías en los países del este y los archivos evocan una discusión sobre todas las actividades de los grupos terroristas de América del Sur. Aparece que, bueno, que tenía tantos contactos con esta gente que tenía colocada en Venezuela, pero tenía otros que funcionaban desde América Latina desde la isla de Curazao, que llevaban los contactos con la organización salvadoreña, el PRS-ERP y el M-19 colombiano. En ese momento, Carlos, como decíamos, tenía su centro de operaciones detrás de la cortina de hierro y muchos de esos países le prestaron ayuda. La ayuda iba de armas, depósitos, casas, cuentas bancarias, transporte de municiones, de recursos, y todo el tráfico que ellos hacían para también autofinanciarse. Entonces, principales países, Siria, Libia, Irak, Rumania, aportaron dinero. Argelia, hay una grabación donde está, se escucha claramente como Boumediene entrega $5 millones. Otros países que aparecen dando apoyo logístico, más no financiero, Yemen, Cuba y los otros países del este. Sus relaciones con Cuba. Según los documentos que reposan en los archivos, las relaciones entre Carlos y los servicios cubanos se mantenían a través de los representantes que ese país mantenía en todas las embajadas en Europa del Este. El código del grupo se llama Maracaibo. Los miembros de estos equipos tuvieron varias estadías en Cuba. Los contactos los llevaba Nancy Sánchez y Alfredo Maneiro, que ya los nombré. Y a pesar de todo, hubo momentos en que hubo un enfriamiento y dejaron de verlo, pero que fueron nuevamente reorganizados, y Carlos viaja a Cuba para restablecer todos estos contactos. De hecho, el propio Carlos, en una conversación privada que yo tuve con él cuando estaba en prisión, reconocía tener una hija con una compañera cubana, que a veces la han identificado con el nombre de Imelda y a veces le da otro nombre, pero es algo que ha surgido así en conversaciones. En ese momento, el contacto cubano que tenía Carlos en la Alemania del Este era el primer secretario de la Embajada Cubana en Berlín, de nombre Juan Miguel Roque Ramírez. De todo ese estudio, entonces se observa que entre Cuba y Carlos había un contacto permanente, al igual que lo había con el bloque soviético.
que también lo tenía a su vez con Cuba. El bloque soviético estaba en todos lados y controlaba todo eso, ¿no? Y se detecta como Rumania fue el país de los del bloque soviético con los que tuvo más relaciones, que llegó inclusive a pedirle prestación de servicios. O sea, Carlos llegó a trabajar para Rumania en atentados que le hizo. Pero sin embargo ellos tenían una cierta desconfianza, porque Carlos era una persona extremista que no podían controlar totalmente, y ellos temían que algunas de esas acciones fueran perjudiciales a los propios países. En los archivos aparecen todas las relaciones de asistencia mutua que existió con otras organizaciones terroristas, con la ETA. Aparecen los nombres, un ciudadano belga que era el responsable de las relaciones internacionales de la ETA y con lo cual trabajaba con Carlos, el cual trabaja, aparecen los nombres de Ramos Díaz, alias Machón, Manuel Cecilia, alias Chepe, José Carlos Canal, alias Chepel, toda una serie de nombres de españoles que estaban dentro de la organización ETA y con los cuales a quien Carlos le suministraba explosivos y armas. Los grupos suizos que casi se identificaban con él mismo, los grupos de la República Libre de Irlanda, las organizaciones palestinas con las cuales él se inicia, pero que luego se independiza en el año 76, la organización griega, la ELA, Irak, Siria. Con Siria específicamente hay reuniones, trabaja directamente con el hermano del presidente sirio Rifat al-Assad, que era responsable de los servicios de información, tuvo reuniones con Hafez al-Assad en más de una ocasión y sobre todo a través de un grupo que existía que reunía varias organizaciones terroristas islámicas que se llamaba Murtaza Bhutto, el grupo, con el nombre del dirigente pakistaní. En el caso de Siria era el país que más apoyo le brindó, le dio estadía, transporte, residencia permanente, tenía 2 casas, vehículos, medios financieros, una base de entrenamiento y era un almacén de materiales y armamento. Le servía a través de todas las embajadas, aparecen los nombres de los funcionarios, embajador, tercer secretario, todos los que le daban un apoyo logístico, visas, depósitos, entrega de armas, facilidades de transporte bajo la cubierta de la valija diplomática, y todos estos dirigentes estuvieron siempre viajando con pasaportes diplomáticos. Los pasaportes diplomáticos siempre fueron sirios o yemenitas. Son los 2 países que les entregaban pasaportes de identidad. Tengo la lista de los pasaportes que tenían cada uno, tanto Carlos como todo el grupo, con todos los distintos nombres. O sea que hay tanta información que bueno, que es interesante para el que está investigando sobre eso, pero muy largo para una conferencia. Las relaciones, por supuesto, con los países del este, una por una, la República Democrática Alemana, que era donde vivían, que fue la que les dio más apoyo. Sin embargo, como Bulgaria, Rumania y Hungría le dieron casas, cuentas bancarias. Polonia y Checoslovaquia son los que aparecen menos, porque solamente le daban tránsito, le permitían pasar de un lado a otro, tanto de armas como de hombres. Y Yugoslavia solo le permitió una casa. Aparecen, por supuesto, Yemen, Siria, Alemania del Este, Rumania, Hungría, todos con los aportes de armas y explosivos y financieros. El análisis que aparece en los archivos de la Stasi habla de los fondos que percibían de los países y de los fondos propios, porque ellos hacían tráficos, ellos negociaban contratos petroleros o en el caso de cuando la OPEP, por no matar al jeque Yamani, que era el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, cobraron una cantidad de dinero, de millones de dólares. Entonces, todo ese tipo de negocios, como lo llamaba, les permitía tener sus propias finanzas también. Parece lejos, ¿no? Todo esto es algo que se creó, pero todo nos hace pensar que eso que se creó puede recrearse y no es tan lejano. Hace poco tiempo, apenas en el 2002, salió un libro publicado de Roland Jacquard en el cual él señala lo siguiente. El 15 de septiembre de 2002, el gobierno de las Islas Caimán informó que terroristas afganos detenidos en el lugar han explicado haber transitado por Cuba tras
transportando 2 millones de dólares. Un caso similar al de Panamá, con otros 2 millones que se dirigían a la isla del Caribe. Los métodos siguen vigentes. Lo que Cuba y la FARC intentó hacer en el pasado, lo pueden hacer mucho más fácil ahora con la renta petrolera venezolana. El camarada Carlos puede ser perfectamente reciclado, tiene una gran capacidad para reunir alrededor de él activistas de cualquier género y confesión. Denunciar todo esto significa luchar para conservar un cierto tipo de civilización. Carlos piensa que él es un revolucionario, pero existe una gran diferencia entre un revolucionario y un terrorista. El revolucionario es el que está dispuesto a arriesgar su vida por una causa. El terrorista espera escondido a causar el mayor daño a víctimas inocentes por lo que él cree su causa, pero él no toma ningún riesgo ni se arriesga a él. De hecho, lo que ellos buscan es un impacto mediático, y es lo que ellos están utilizando actualmente con el juicio y con todo este proceso que está llevando adelante el gobierno de Venezuela, con las declaraciones del presidente acusando al gobierno francés y el abogado de Carlos, porque por un lado sale el abogado de Carlos a acusar que todos los que nos hemos opuesto estamos trabajando por todos los servicios. Yo soy como un James Bond que trabaja para la CIA, para para todos los servicios secretos del mundo, y ellos no se han dado cuenta. Y sin embargo, pero así como sale ella, sale el guerrillero que ya murió, de la FARC, diciendo lo mismo. O sea que hay, entonces hay una coincidencia de apoyos internacionales a toda esta lucha.